ANS. 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 突撃ろ。ずっと眠ってた。ずっと。 Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien, al igual que toda su familia. Recuerden siempre mi pedido, por favor cuidarse. Todavía estamos en cuarentena y se ve muy bien que la pandemia tiene todavía para rato. ¿Sí es que? Ok. Hoy día vamos a comenzar a trabajar las biomoléculas orgánicas. La primera biomolécula que vamos a trabajar son los glúcidos, ¿ok? Los glúcidos, también llamados carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o azúcares, ¿sí? Son una biomolécula que se obtiene principalmente de las plantas. ¿Cómo de las plantas? Muy simple. Recuerden que las plantas realizan fotosíntesis y lo que obtienen de esa fotosíntesis son carbohidratos. Es obvio que el principal es la glucosa. Entonces, detalle por favor, el origen principal de estos carbohidratos son las plantas. Los carbohidratos, azúcares o glúcidos, son compuestos ternarios. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que presentan tres tipos de átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Esta molécula es ternaria porque presenta esos tres. Su fórmula general es la siguiente: CH2O, todo eso cerrado en paréntesis, sub N. N representa, obvio, que la cantidad de átomos de cada uno que va a presentar la molécula de carbohidrato. ¿Ok? Su función principal de los carbohidratos es energética. Eso quiere decir que proporciona energía a los seres vivos. 1 gramo de carbohidratos proporciona 4 kilocalorías a un organismo vivo. Por ejemplo, el humano al día requiere entre 2000 y 3000 kilocalorías, ¿no?, para poder subsistir. Más o menos imagínense entonces cuántos gramos de carbohidratos deberíamos de comer. Ok, la otra función es estructural, porque algunos carbohidratos también se encuentran formando estructuras. Por ejemplo, la pared celular en los vegetales está formado de celulosa, que es un carbohidrato. Y también, por ejemplo, el exoesqueleto o esqueleto externo de algunos animales, como por ejemplo los artrópodos, están formados de quitina. Quitina es un carbohidrato. Bien, chicos. Ahora vamos a ver cómo es que se clasifican los carbohidratos. En realidad solamente son 3 y vas a escuchar quizás algunos nombres, ¿ok?, que pueden diferenciarse, pero en realidad son lo mismo. Se clasifican en monosacáridos, ¿sí?, oligosacáridos y polisacáridos. Sí, chicos, lo repito: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Hoy, como el curso, el tema es un poco extenso, voy a trabajar solamente la primera de ellas, con algunos detalles que es bueno que lo tome en consideración para la próxima clase. Bien, entonces vamos a ver, monosacáridos. Los monosacáridos son lo más simple de todo. Como su nombre lo dice, es uno, ¿sí?, sacárido, azúcar, un azúcar, ¿sí? Son sólidos normalmente, cristalizables o cristales. Son solubles en el agua. Detalle, son dulces. Y normalmente representan la energía rápida. Eso quiere decir que cuando son ingeridos, se consumen rápidamente. Te lo pongo de esta manera: cuando tú sientas el dulce que hay en una gaseosa, ese dulce son carbohidratos monosacáridos. Sí, es por eso que se consumen rapidísimo. ¿Sí? Tienen poder reductor. ¿Qué cosa significa eso? Significa que pueden otorgar electrones. Sé que hemos visto mucho del tema, pero recuerden que es importantísimo esto de dar y ceder electrones. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Los monosacáridos se clasifican según la cantidad de carbonos que presenten. Si tienen 3 carbonos, se les llama triosas; 4 carbonos, tetrosas; 5 carbonos, pentosas;
6 carbonos hexosas, 7 carbonos heptosas. Y normalmente es hasta una cantidad de 7 carbonos que se puede hallar en la naturaleza. ¿Ok? También se puede dividir según el grupo químico que pueda presentar en su estructura. Se le puede dividir en aldosas y cetosas. Las aldosas presentan el grupo aldehída, CHO, dentro de su estructura del monosacárido. Mientras que las cetosas se encuentra en su estructura el grupo cetona. Aquí lo ven, ¿sí? Las aldosas y las cetosas. A tomar en consideración eso, por favor. ¿Sí? Normalmente cuando tú encuentres la fórmula de un monosacárido, ¿sí?, dispuesto de manera lineal, esa es la fórmula o proyección de Fischer. Fischer fue un investigador, un científico que quiso que pudiéramos entender la estructura de un carbohidrato y lo hizo de manera lineal. Detalle, eso en la naturaleza no se encuentra así. Se encuentra de la forma en que lo propuso Howard, ¿sí? La propuesta de Howard parecía más una silla, y le llaman la forma silla, ¿sí?, que la forma lineal de Fischer. También lo puedes encontrar como si fuera un anillo cerrado. También es válido, pero esa estructura tampoco se encuentra en la naturaleza. Fue propuesto para poder estudiarlo mejor. ¿Ok, chicos? Entonces, hemos visto ahorita todos los carbohidratos, nada del otro mundo, recontra sencillo. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo. ¿Ok? Carbohidratos es una biomolécula orgánica. Su origen principal es en las plantas. Tiene como funciones principales energética, proporciona energía. Recuerda que un gramo proporciona 4 kilocalorías. Estructural, porque forma parte de estructuras de la célula vegetal, de organismos como los artrópodos, ¿ok? Principalmente, y es un compuesto ternario. Eso quiere decir que está formado sí o sí de carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos, glúcidos, azúcares, como tú quieras llamarlos, se clasifican en 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Hoy vamos a hablar de los monosacáridos, ¿sí?, que son los más simples. Recuerda, son dulces, son cristales, son solubles en agua y son de energía rápida. Estos monosacáridos se clasifican por la cantidad de carbonos que presentan. Si tienen 3, triosas; 4, tetrosas; 5, pentosas; 6, hexosas; 7, heptosas. Normalmente hasta ahí se encuentran en la naturaleza. También se pueden dividir según el grupo químico que puedan encontrarse en su estructura. Tenemos aldosas y cetosas. Las aldosas es cuando tiene el grupo aldehído, CHO, en su estructura, que es la que mayormente se encuentra. Y las cetosas cuando tienen el grupo cetona en su estructura, que es la que menos se encuentra, ¿sí? La fórmula lineal es llamada la proyección de Fischer, mientras que la forma en silla, que es la forma que se encuentra en la naturaleza, es la llamada la proyección de Howard, ¿sí? También puedes encontrar la forma cíclica. Ok, chicos, eso es lo que hemos visto el día de hoy acerca de los carbohidratos. Ojo, te dije bien claro, esta es la primera parte, porque después vamos a ver otros detalles más, ¿sí? Aquí entonces ahora les dejo su tarea. ¿Qué tal, chicos? Está fácil. Como siempre yo, dejándoles cosas sencillas para que me cumplan. Y como sí, les voy felicitando mucho a ustedes porque me están haciendo muy buenos trabajos. Sí, chicos, nada más por hoy día. Los dejo. Cualquier pregunta, ya saben, pueden contar conmigo. Me preguntan con confianza. No tan de madrugada, por favor. Nos vemos, chicos. Cuídense bastante. Los carbohidratos o glúcidos son sustancias naturales compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, que nos son muy familiares, ya que son los azúcares que todos conocemos. Antiguamente se les conocía como hidratos de carbono, pero después se supo que esta denominación no era correcta,
ya que no contienen moléculas de agua intactas en su composición. Químicamente, son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Tienen varios grupos hidroxilo y un grupo funcional aldehído o cetona. Los carbohidratos desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos. Son importantes fuentes de energía. Son componentes estructurales en paredes celulares de vegetales y de bacterias. Y también contribuyen al reconocimiento y adhesión entre las células. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, a su vez, pueden clasificarse de acuerdo al grupo funcional que los compone en aldosas o cetosas y de acuerdo al número de carbonos componente en triosas, tetrosas, pentosas o hexosas. Así, por ejemplo, la glucosa es una aldohexosa y la fructosa una cetohexosa. Los oligosacáridos pueden contar desde 2 hasta 10 monosacáridos constituyentes. Dentro de los disacáridos encontramos moléculas de importancia, como la sacarosa o la lactosa, azúcares de los alimentos. Los polisacáridos son largas cadenas de unidades monosacáridas y pueden ser estructurales o de reserva energética. Las estructuras de los carbohidratos se suelen representar utilizando proyecciones de Fisher, que es la forma de cadena lineal, pero los monosacáridos tienden a formar hemiacetales cíclicos por reacción de un oxidrilo y un carbonilo. Los hemiacetales cíclicos son estables si se forman anillos de 5 o 6 miembros. Las proyecciones de Haworth se utilizan para representar en el plano la configuración tridimensional de los monosacáridos en su forma cíclica. Los átomos de carbono y enlaces situados en la parte inferior del anillo están adelante. Los de la parte superior están atrás. Una vez dispuesta la estructura de este modo, se comparan en la proyección de Fisher las posiciones de los oxidrilos. Los que están a la derecha, en Haworth, se ubican hacia abajo. La proyección de Haworth se utiliza mucho para representar a los semiacetales, aunque puede dar la impresión de que el anillo es plano. La conformación de silla, entonces, es más real. Los monosacáridos son las moléculas glucídicas más simples que encontramos en la naturaleza. Como dijimos, pueden clasificarse de acuerdo al número de carbonos que la componen, y encontramos en ellos varios monosacáridos de importancia. El más importante es la glucosa. La glucosa es el compuesto orgánico más abundante de la naturaleza y es la fuente primaria de la síntesis de energía de las células mediante su oxidación catabólica. También componente principal de polímeros de importancia estructural y polímeros de almacenamiento energético como el almidón y el glucógeno.